Socialista es el podio principal. Elizabeth Cabezas, presidenta de la Asamblea Nacional, señor vicepresidente, distinguidas autoridades de la mesa, señores asambleístas, señora fiscal general, señor defensor público, ecuatorianas y ecuatorianos. La administración de justicia en el Ecuador, como es de dominio público, vivió en los últimos años uno de los episodios más oscuros y funestos de su historia. Jueces, fiscales y demás operadores del sistema sufrieron la arremetida de un gobierno que, según la afirmación del expresidente Rafael Correa, no tuvo escrúpulos en ufanarse de meter la mano en la justicia. Como consecuencia de aquello, no solo que se vulneraron principios fundamentales de la democracia como el respeto y la autonomía entre las funciones del Estado, sino que se entronizó la persecución política, la falta de independencia judicial e imperó la indefensión en el sistema de justicia. Dirigentes sociales, líderes indígenas, opositores políticos y periodistas fueron procesados, enjuiciados y condenados injustamente por pensar y opinar diferente a las autoridades del régimen del expresidente Correa. El pueblo ecuatoriano, mediante consulta popular y referéndum realizados el 4 de febrero del 2018, ya es casi un año, aprobó la reestructuración del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que honrosamente ha venido presidiendo el doctor Julio César Trujillo. Así se nombró ese consejo, que evaluó a las autoridades de los organismos de control, ya lo citó el doctor Trujillo, y entre ellas al Pleno del Consejo de la Judicatura anterior, y resolvió cesarlos en sus funciones. Asumimos entonces nuestras funciones como un consejo transitorio, con objetivos claros: cumplir con los mandamientos y mandatos constitucionales y garantizar a la ciudadanía el acceso a una justicia independiente, ética y transparente. Evidentemente, debido a la complejidad que supone la institucionalidad y la administración de la justicia en todo el país, este periodo ha resultado corto. No obstante, hemos identificado graves inobservancias en la gestión administrativa, evidenciadas en la omisión de los sistemas de control interno que debían haberse aplicado y en esta vital institución del Estado. Inobservancias y falencias que se han venido acarreando desde administraciones anteriores. Señores, el problema de la administración de justicia en cuanto a las falencias es un tema que tiene muchos lustros. Por ello, una vez identificadas aquellas falencias, con miras a dar respuesta a las problemáticas desatendidas, a tiempo que se ha continuado trabajando en aquellas líneas definidas como la razón de ser de la institución, es decir, una administración de justicia ágil, oportuna, transparente, imparcial e independiente. Los resultados de esta transición se pueden apreciar a continuación. Desde los primeros días de gestión
impulsamos una política de diálogo y de articulación interinstitucional con varios actores. Con esta Asamblea Nacional, acá comparecimos a los 3 días de haber sido designados, e incluso a alguien se le ocurrió ya llamarnos a un juicio político. Con la Contraloría General del Estado, con la Corte Nacional de Justicia, con la Fiscalía General del Estado, con la Defensoría Pública, Unidad de Análisis Financiero, con los altos mandos de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, con varios ministerios de la Función Ejecutiva, con el IAEN, Universidad Andina, Flaxo, Universidad Técnica Estatal de Quevedo, e importantes organizaciones de la sociedad civil, como la Federación Nacional de Notarios, colegios de abogados, cámaras de la producción. Es decir, hemos dialogado con todos, con todas las funciones, en aras de ir conociendo cuáles eran sus preocupaciones sobre una correcta administración de justicia. Además, establecimos nexos con varias instituciones educativas. Los resultados de este trabajo están a la vista. La despolitización se inició con un proceso de designación de los delegados provinciales de la Judicatura que contó con la participación de organizaciones de la sociedad civil y las facultades de Derecho de las universidades del país. Propusimos en todas las provincias, organizaciones sociales, universidades, denlos la lista de los ciudadanos en las respectivas provincias que sean los más probos e intachables. No importa su edad, no importa su filiación política, necesitamos solamente esa lista. Nos dieron la lista, abrimos 48 horas para impugnar a aquellos que equivocadamente estaban en esa lista, aceptamos 2 o 3 impugnaciones y tenemos el banco de datos de los 640 ecuatorianos de la mejor condición moral y académica. Con esa lista, el Pleno, mirando sus hojas de vida, fue seleccionando cuál debería ser el delegado en cada provincia. Y de inmediato dispusimos, no como había ocurrido en la Judicatura cesada, que en cada dirección provincial del Consejo de la Judicatura, la representación de este Consejo se la hacía no a través del delegado, aquel que recibía consignas, sino a través de la Corte Provincial de Justicia, que en coordinación con el delegado provincial ejercerían todas las atribuciones que tienen que ver con las funciones descentralizadas del Consejo de la Judicatura. Estos delegados provinciales, les advertimos que están sujetos a una impugnación diaria, y a través de todos los medios de comunicación dijimos, si ese delegado provincial, proveniente del banco que los ecuatorianos de cada provincia proporcionaron, es incorrecto, lo denuncian, se prueba la denuncia y se van a la casa. Lamentablemente han sido 3 o 4 casos, pero esa política se sigue aplicando y ha sido para despolitizar la justicia ecuatoriana. Otro logro fue eliminar la figura del error inexcusable. Señoras y señores asambleístas y ecuatorianos que nos escuchan, el error inexcusable, como su nombre lo indica, la gramática, la que viene de Cervantes, es fácil de entender, error inexcusable, es el que comete un juez inferior, pero es el juez superior en el área jurisdiccional el que debe llamarle la atención, porque en su autosentencia lo que fue se cometió un error inexcusable. Y solamente cuando en el último recurso de alzada, dentro del trámite jurisdiccional, se confirma ese error inexcusable, solo allí el Pleno puede destituir a ese juez por error inexcusable. ¿Qué pasó en el Ecuador? Que todos aquellos operadores de justicia que se apartaban de los mandatos de Carondelet eran sancionados por error inexcusable.
abrogándose el Consejo de la Judicatura una facultad que no la tenía. ¿Qué decidimos? El error inexcusable solo se aplica cuando el juez de alzada, en la última instancia, así lo determina. Como es obvio, esto dio lugar pues a un cambio radical en la política. Desde luego que debo recordar que cuando el señor Pázara, que vino acá en el año 2012, ya hizo notar el abuso de esta figura, cambiaron la forma de actuar. Ahora dijeron negligencia manifiesta. Y a ese respecto sí tiene el Consejo de la Judicatura la facultad de actuar. Para atender las denuncias sobre para reivindicar el derecho de los servidores judiciales que fueron destituidos por no someterse a los designios de Carondelet, mediante resolución 094 de 31 de octubre, el Pleno resolvió crear una mesa de trabajo para conocer los casos de ex servidores judiciales injustamente destituidos de la institución. Esta mesa cuenta con el apoyo de veedores internacionales. Para atender las denuncias sobre corrupción judicial, se creó una mesa de trabajo con el fin de investigar y detectar irregularidades que pudieran haberse cometido por parte de los organismos jurisdiccionales, autónomos y auxiliares, la cual será implementada a través de la Comisión Nacional Anticorrupción, la que a su vez deberá ampliar su estructura con representantes de la academia y del sector productivo. Nos referimos a la Comisión Nacional Anticorrupción, de la que yo también formo parte, en donde está la doctora Isabel Rabalino, donde está el doctor Simón Espinosa, comisión que fue el resultado de un mandato del pueblo ecuatoriano en Riobamba en el año 1914, es decir, la estructura social de base del Ecuador nombró esa comisión. Pero ahora queremos que la mesa permanente para luchar contra la corrupción en la función judicial sea realizada a través de esta comisión, que tendrá que modificar su estructura para que no sean los que dieron su mandato en Riobamba, sino también otras organizaciones sociales, la academia y desde luego también los sectores productivos, porque nuestro país es la suma de sectores productivos en donde estamos todos los ecuatorianos. Adicionalmente, se estableció una comisión para tratar denuncias de usura, instancia ante la cual la ciudadanía puede presentar sus quejas y se han ejecutado planes, programas, conversatorios y talleres dirigidos a personas y organizaciones víctimas del delito de usura, así como al personal de la Judicatura, con la identificación de varios casos, los cuales se encuentran en monitoreo. Otro hito ha sido la implementación de la Mesa por la Verdad y la Justicia. Perseguidos políticos nunca más. Instancia que recibió, investigó y denunció casos de hostigamiento a través del sistema judicial durante el periodo del expresidente Correa. A la fecha existe un informe preliminar presentado por la mesa. En ese informe, señoras y señores asambleístas, constan debidamente documentadas, porque esta mesa ha trabajado con total independencia. Con total independencia, es una mesa de los perseguidos políticos. 247 denuncias debidamente documentadas. De esas denuncias aparecen que hay 493 jueces y fiscales para investigación. Esta mesa se dirigió al Pleno y pidió que de inmediato actuemos, lo pidió en el mes de diciembre, a fin de que el Consejo de la Judicatura, a través de su unidad de investigación disciplinaria, proceda de inmediato a investigar de estas autoridades que acabo de señalar, de este grupo muy numeroso, se priorice la investigación de 40 funcionarios de la Corte Nacional de Justicia actuales, 9 jueces y 9 conjueces, más un fiscal. Ese proceso está ya en manos de decisión del Consejo de la Judicatura, que acaban de posesionar ustedes hace pocos minutos. El Consejo dictó una resolución por la cual impulsó la implementación de la Ley Orgánica para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Al respecto se realizaron las siguientes intervenciones.
Un plan de optimización y fortalecimiento de unidades judiciales especializadas con competencia en materia de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar a nivel nacional. Un instructivo de actuaciones judiciales para la solicitud, otorgamiento y notificación de medidas de protección en hechos y actos de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar. Un plan de formación continua para operadores de justicia para la correcta aplicación de la ley. Un plan de modificación y actualización del sistema automático de trámite judicial ecuatoriano del SATSE. Un protocolo para la gestión judicial y actuación pericial en casos de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar. Se presentó a la Asamblea Nacional la propuesta, eso fue apenas hace 8 días, de reforma al Código Orgánico de la Función Judicial con la aclaración de competencia, atribuciones de jueces de violencia para ordenar y practicar los actos probatorios urgentes, dictar medidas cautelares, entre otros. Se puso en marcha el plan inicial de unidades especializadas en materia de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar en las ciudades de Quito, Cuenca, Ambato y Guayaquil. Entre agosto y diciembre del 2018, se incrementaron 66 operadores de justicia especializada en esta materia, entre jueces, secretarios, ayudantes judiciales, peritos médicos, peritos psicólogos y peritos trabajadores sociales. Se adecuaron las unidades judiciales de Portoviejo, Macas, Ventanas, Machala y Azogues. Hago un paréntesis para hacer un llamado a la ciudadanía a fin de que se una a este esfuerzo. El Pleno resolvió que en todas las provincias se conformen mesas de justicia en género, niñez y adolescencia. Una política que ventajosamente ha sido respondida de inmediato, sobre todo con los deplorables sucesos contra las mujeres y contra los niños detectados en los últimos días. Sobre este punto, y con el mayor de los respeto a todas las damas aquí presentes, comenzando por la presidenta de la Asamblea y todas las damas aquí presentes, yo sí quisiera, ya estamos de salida, ya salimos, pero que se reconozca el esfuerzo de una compañera de las damas aquí presentes en lucha en defensa de las mujeres, la vocal Sobeida Ragundi, Solanda Goyes y Margarita Carranco. Gracias a la persistencia de ellas, hemos producido una verdadera revolución en defensa de los derechos de las mujeres, de la familia y de los niños. Porque escúchenme bien, señoras y señores asambleístas, hemos implementado un sistema haciendo todos los ahorros posibles para evitar el flagelo que constituía la revictimización. Porque antes de entrar en vigencia esta ley orgánica de prevención y erradicación de la violencia, el problema era así de sencillo para los que no son abogados. Alguien llama a la policía porque es víctima de un ataque, de cualquier ataque en la familia. Va la policía, los lleva detenidos, y si las lesiones son menores a 3 días, se les juzga de inmediato. Y si son mayores a 3 días, iban al trámite penal, a seguir un turno, para que un juez de garantías penales asume el caso. Más de 3 días. El chirlazo no fue lo suficientemente fuerte, fue menos de 3 días. Le propinaron una golpiza a la señora, le imposibilitó menos de 3 días. Se prestaban a toda cosa de estas. Y claro, la revictimización era que al cabo de 3 semanas, un mes, había que hacerle el examen al niño violado, a la niña violada, a la mujer violada, etc. Eso se acabó. En estas unidades ahora, todos los delitos contra las mujeres, los niños, los adolescentes, se juzgan de inmediato. Y las unidades están operadas, acabo de leer la lista, con juezas y jueces especializados, peritos médicos, porque cualquier médico no puede actuar en estos casos, tiene que ser un médico perito especializado
en analizar este tipo de cosas. Un cirujano cerebral no tiene idea de cómo hacer un peritaje en un delito de violación. De tal manera que las unidades están perfectamente equipadas. Por eso, yo pido aquí un aplauso, no a mí, sino a estas 3 damas. De la misma manera, se suscribieron memorandos de entendimiento con las agencias de la Organización de las Naciones Unidas, ONU Mujeres y UNICEF, con el propósito de promover la igualdad de género y garantizar el acceso de niñas, niños, adolescentes y mujeres a un servicio de justicia especializado. Derecho de los ex servidores judiciales. En lo referente a la garantía de los derechos de ex servidores judiciales, se aprobó el plan de desenrolamiento que les permitió, tras varios años de espera, recibir los valores adeudados por conceptos de jubilaciones y desvinculaciones. ¿Cómo puede ser posible que el gobierno del expresidente Correa, de quien nosotros, desde la Comisión Anticorrupción, hemos detectado que se desviaron 30.000, 40.000 millones, se haya privado a servidores judiciales honestos que se jubilaron en el año 2012? No se les haya pagado su jubilación? Lo hicimos apenas hace 2 meses con la pena de que 6 de ellos ya habían fallecido. Demasiado tarde les llegó la justicia. Eso costó $153 millones, que es una gota de agua en los despilfarros de miles de millones. Mediación. Por otra parte, este Consejo consolidó a la mediación como un método alternativo de resolución de conflictos y la base de una sociedad que dialoga. Por ello, se impulsó la mediación escolar como una forma de intervención por parte de los departamentos de consejería estudiantil. No es que el Consejo se entrometía en las unidades judiciales de mediación, no. La coordinación era a través de los departamentos de consejería estudiantil, que está previsto en la ley, para prevenir y solucionar conflictos en las instituciones educativas. De esta forma se mantuvo el convenio con el Colegio San Gabriel. Ese convenio fue firmado por el doctor Yal, se lo renovó, lo que también hay que seguir. Se firmaron convenios con la Unidad Educativa San Felipe Neri de Riobamba y la Fundación Red Educativa Arquidiocesana de Guayaquil. Cada convenio de estos, les ruego que pongan atención, involucra a todos los estudiantes. Si en San Gabriel hay 1.700 estudiantes, 1.700. Todos los padres de familia, el doble, 3.400 más 1.700, 5.100. Todos los profesores y todos los funcionarios. Sí, una comunidad educativa que se beneficia con un convenio de mediación es numerosa. Entonces, como hicimos un convenio con la Unidad Arquidiocesana de Guayaquil, que tiene 28 establecimientos en los barrios de mayor problemática social de Guayaquil, que son los barrios suburbanos, en donde la cultura de paz es fundamental, por el día a día que recibimos de las noticias de la violencia que ocurre en esas zonas. Con la implementación de esos convenios se beneficiaría una comunidad educativa de aproximadamente 50.000 personas. Pero esto puede crecer en forma exponencial porque avanzamos con un diálogo con la Secretaría de Educación del municipio del Distrito Metropolitano de Quito, que tiene 24 establecimientos, con lo cual la comunidad educativa beneficiada con estos convenios podría llegar a más de 120.000 personas. Pero también se ha iniciado con el Ministerio de Educación contactos para que nos apruebe y autorice la implementación de un proyecto de fortalecimiento de capacidades a miembros de las unidades educativas privadas y fiscomisionales del país. De prosperar esto, tendríamos que la comunidad educativa beneficiada con estos procesos de cultura de paz podría superar el 1.200.000 personas. Ese es nuestro sueño.
Paralelamente, el Consejo de la Judicatura se preocupa por, a través de actividades de interacción con la ciudadanía, los centros de mediación puedan tener cada vez mayor eficiencia. Producto de ese trabajo se ha logrado en el país que las soluciones a través de los centros de mediación del Consejo de la Judicatura alcancen casi al 10% de las soluciones judiciales. Me explico. Del total de causas no penales que se despachan en el país, del total de causas que se despachan en el país, el 10% se resuelven a través de los centros de mediación. El costo allí es de $145. El costo de las decisiones no penales es de $470. El ahorro es de más de $9 millones. Me dicen que falta 5 minutos. Bueno, hemos hecho mejoras en la gestión del servicio judicial, en el sistema SADCE. Se mejoraron la administración del sistema de pensiones. Este rato se benefician con ese sistema 850,000 niños y se han logrado transacciones directas, no manipulables, de $600 millones en este año. Se atendió y capacitó a los notarios, se ha hecho capacitación de varias especies a los abogados, a los jueces. Las prácticas preprofesionales que antes de nuestra llegada hacían los futuros abogados en diferentes unidades del sector público-privado, se dispuso que las hagan todos en los centros, en las unidades judiciales que atienden los temas de familia. Con esto hemos inyectado en favor de esas unidades alrededor de $7,5 millones. Hay unos cuadros que en el informe que voy a depositar en manos de la presidenta de la Asamblea hablan de los indicadores que tenemos nosotros siguiendo el plan de desarrollo. Pero quiero aprovechar los 3 últimos minutos para, no como presidente que sale del Consejo de la Judicatura, sino como Marcelo Merlo, y cumpliendo un ofrecimiento que le hice a doña Elizabeth en alguna reunión que tuvimos. Yo creo que es obligación de los ecuatorianos, representados aquí en esta Asamblea, hacer lo siguiente. Testaferrismo. Todos sabemos que los que roban no tienen la plata en sus cuentas, sino en las cuentas de los testaferros. Propongo que exhorten ustedes a la dirección, al SRI, que las declaraciones anuales patrimoniales no sean a partir, en forma familiar, de $420,000, sino a partir de $100,000. Con eso, todos los que han repartido la plata con testaferros van a ser descubiertos, porque son los testaferros los que tienen ese dinero. Y la declaración patrimonial juramentada tiene que hacerse con veeduría pública. Segundo, la facturación. Cuando uno va a un local le dicen factura con o sin datos. Hay que obligar que se facture todo lo que es más de $5. ¿Por qué? Porque ahora con el artificio de la factura sin datos, en cualquier almacén le dicen sin datos hasta 200, o no importa, puede comprar en Fibeca 800, 900, $1,000, haga grupitos de menos de 200 y le hago 5 facturas sin datos. Así se lava la corrupción de los profesionales que no dan facturas porque no quieren que se descargue el IVA, aunque los honorarios médicos no tienen IVA, pero no quieren que se sepa sus ingresos, de los que no quieren que se facture con IVA, de los comerciantes que evaden el IVA, de las comisiones que reciben por servicios en cualquier sitio del país. Así que yo propongo estas 2 medidas como exhortos
Elizabeth me decía algún día, conversemos sobre esto. Esto es lo concreto que quería decirle a la Presidenta de la Asamblea y a todos ustedes. 2 medidas. Y por último, y con esto termino. La estructura del Consejo de la Judicatura que ustedes acaban de posesionar hace pocos minutos responde a un cambio que se dio a la Constitución de Montecristi, en donde el Consejo de la Judicatura se integraba con 9 miembros promovidos por la sociedad. El cambio que se hizo en el 2011 con la reforma constitucional, lo que hizo es que el Consejo de la Judicatura ahora se integre con representantes de las 5 funciones del Estado. 3 de ellas que son parte de la función judicial: la Corte Nacional, la Fiscalía y el Procurador Público. De tal manera que lo sugerente es que, lo indicado es que ustedes comiencen a analizar la necesidad. Yo respeto como el que más a los actuales miembros del Consejo de la Judicatura. En absoluto estoy cuestionando su calidad moral, intelectual, profesional. Lo que me refiero es a la estructura de un Consejo de la Judicatura que no puede ser juez y parte, y con esto termino. Gracias, señoras. Hemos escuchado la intervención